Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Bien. Bien, vamos a principiar la clase de día. Voy a poner la grabación mía también. Bien, el tema para este día es la jornada de trabajo. ¿No? El tiempo de trabajo necesario y el tiempo de sobretrabajo forman en conjunto lo que se le llama la jornada de trabajo. Vean estos dos términos, trabajo necesario y el tiempo de sobretrabajo. En condiciones determinadas, o sea, un grado determinado de la productividad del trabajo, de las necesidades de la clase obrera, el tiempo de trabajo necesario es siempre una magnitud determinada. En nuestro ejemplo, pues hemos aceptado que esta magnitud sea de 6 horas. Ese va a ser el tiempo de trabajo necesario. 6 horas. Naturalmente, en ningún sistema de producción, la jornada de trabajo puede ser más breve que el tiempo de trabajo necesario. Y en el sistema de producción capitalista debe ser más largo que este, ¿verdad? O sea, más que las 6 horas. Entonces, cuanto más largo es el tiempo de sobretrabajo, tanto mayor es la tasa de la plusvalía. Solo que este tiempo de trabajo necesario es en circunstancias iguales, ¿verdad? Entonces, el capitalista, ¿qué es lo que aspira? Obviamente, alargar todo lo posible la jornada de trabajo. Él sería feliz si pudiera hacer trabajar al obrero las 24 horas del día, las 24 horas seguidas. Muy a pesar suyo, el capitalista, pues esto resulta imposible. ¿Por qué razón? Pues el obrero acabaría por desfallecer si no se le concediera una pausa para el descanso, para el sueño y obviamente para la comida, ¿no? Pero de todos modos, el capitalista trata de abreviar la pausa en lo posible, o sea, esos momentos de descanso, ¿no? ¿Para qué? Para ocupar al obrero durante todo el tiempo sobrante. La fuerza de trabajo no puede separarse de la persona del obrero, de modo que ésta le pertenece al capitalista durante todo el tiempo en que le pertenece el valor de uso de su fuerza de trabajo, es decir, durante el tiempo que fue contratado, por el tiempo que fue contratado. Todo minuto de tiempo de trabajo que el obrero utiliza para sí, le parece al capitalista como un robo perpetrado contra su capital, ¿verdad? Y esto todavía lo podemos ver cuando alguien le dice, bueno, y no tenés nada que hacer, que te veo aquí sentado, te veo aquí sentada, ¿verdad? O ya pasaron los 15 minutos para la refa, o ya pasó los 45 minutos para la hora del almuerzo, ¿verdad? Todavía lo Licenciado, vemos. ¿podría opinar? Sí, Eh, es, Eso que está diciendo usted, que a veces los mismos jefes o superiores de uno lo andan controlando, que cuánto agarró de refa, cuánto agarró de almuerzo, que si no llegó un día vienen y le descuentan, o que si no pidió permiso vienen y le descuentan ese día. ¿Uno cree de que esa es una manera de regresar al pasado, al esclavismo? De que antes al esclavo lo obligaban a trabajar si no moría o si no, no comía. Y ahora siempre seguimos siendo esclavos del, de los dueños de los medios de producción, en este caso los jefes, ¿va? Eh, pero ahora nos están pagando supuestamente un salario, pero siempre nos quieren seguir teniendo controlado, lo que dice usted. Bueno, ya pasaron 15 minutos, bueno, ya pasó la hora.
y siempre también nos pagan lo que trabajamos, pero con salarios que realmente ellos saben a que nunca vamos a poder avanzar, pues. Sí, sí. Lo que sucede es que como para eso hay una obligación contractual, ¿verdad? A uno lo contratan por horas y es un documento legal. En esos casos no se puede hacer más porque cuando uno firma, se compromete a cumplir los horarios de trabajo y las normas y disposiciones de la empresa para la que uno va a trabajar, ¿verdad? Ahí sí que, y así, no hay más que ¿verdad? Y la verdad es que uno acepta todos esos puntos de parte de la empresa, ¿va? A que es tanto tiempo de comida, que hay que cumplir con tanta cosa, que es de tal hora, de tal hora. Uno lo acepta, ya no es como antes, como el esclavismo, que era obligado todo. Ahora uno acepta esas cosas. Pero siempre siguen usando esa estrategia para mantenerlo uno siempre abajo, ¿va? Y que nunca se supere uno. Porque al menos pongámosle una empresa millonaria, así como la Coca-Cola, todo eso, Pollo Campero. Yo considero que ellos podrían darle al empleado un salario mayor a 5,000, 6,000, 7,000, pero te mantienen con un salario mínimo porque saben a que con ese nunca vas a avanzar y siempre vas a depender de ellos. ¿O me equivoco? Es una no, manera de decirle otra vez al esclavo, dependes de mí, querrás o no querrás. sí, bien. Desde el momento en que uno recibe una retribución pecuniaria, o sea, dinero, ya no hay esclavismo, ¿verdad? Me gustaría que avanzáramos en la clase y que los comentarios o dudas la dejemos para el final, por favor. Oye, discúlpenla, porque así nos quedamos ya platicando más tranquilos sobre esto, oye, ¿verdad? Entonces decíamos que todo minuto del tiempo de trabajo que el obrero utiliza para sí, al capitalista le parece un robo perpetrado contra su capital, ¿no? Pero precisamente porque la fuerza de trabajo y el obrero están ligados indisolublemente, ¿verdad? Porque la fuerza de trabajo la ejerce el obrero, entonces el interés de este exige la mayor reducción posible del tiempo de trabajo, o sea, la contraparte, ¿verdad? Los trabajadores siempre tratan de ver cómo reducen en lo posible el tiempo de trabajo. Fíjense que, por ejemplo, en el Japón vemos que es una ciudad bien progresista, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó a cero, bien destruida con las bombas atómicas que se lanzaron contra ellos, ¿no? En las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Pero ellos no esperaron a que todos los países del resto del mundo se compadecieran de ellos y les empezaran a llegar a enviar ayuda, ¿no? Ellos, los japoneses, se pusieron pilas, no se quedaron en su lamento por mucho tiempo y ahora es una de las potencias mundiales económicamente, ¿no? Y ellos, quizá el japonés que menos trabaja, trabajará 12 horas. Hay quienes trabajan hasta 16 horas y hay quienes hasta las 20 horas. Ellos no conocen la pereza, ellos no conocen nada de todo eso. Ellos saben que es por el bien de ellos y de su familia, ¿verdad? Y se dan cuenta que cómo viven, pues. En el Japón es raro encontrar a un japonés pobrecito que ande mendigando. Obviamente toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta eso. Es difícil hacer este comentario, ¿verdad? Mientras que en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica sentimos muy larga la jornada de trabajo con 8 horas diarias y andamos peleando a través de los sindicatos y todo eso, de que no la bajen a 6, ¿verdad? Entonces, ahí sí, como dijo uno de ustedes, ¿cómo vamos a progresar así? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Bien. Eh, entonces, durante el proceso de producción, el trabajador no es más que una parte del capital. Solo se convierte en hombre cuando deja de trabajar. Sin embargo, al lado de este motivo moral en favor de la reducción del tiempo de trabajo, existe también otra puramente material. El capital aspira a quitarle al obrero más de lo que le corresponde según las leyes del cambio de las mercancías, ¿verdad?
Comprando el capitalista en su justo valor la fuerza de trabajo diaria, tiene el derecho de utilizar su valor de uso por un día. Es decir, puede emplear diariamente la fuerza de trabajo, mientras no resulte perjudicial para su reproducción. Si alguien compra los frutos de un manzano y para sacarle una ganancia mayor al árbol, no corta solo las manzanas, sino corta también las ramas para vender la madera, entonces ahí viola el contrato que aceptó. Pues el árbol nosotros en la estación siguiente como en la anterior, ¿no? Lo mismo ocurre si el capitalista hace trabajar demasiado al obrero. Esto se realiza a costa de la capacidad de trabajo del obrero y de la duración de su vida, ¿verdad? Si por el exceso de trabajo, la duración de capacidad de trabajo del obrero se reduce de 40 a 20 años, esto significa simplemente que por término medio, el capital ha utilizado durante un día el valor de uso de 2 jornadas, ¿no? Pero ha pagado al obrero la fuerza de trabajo de un día, quitándole la fuerza de trabajo de 2 días. El capitalista predica a los obreros la economía y la sabia previsión. Y por otra parte los obliga a desperdiciar lo único que posee. El único que posee el trabajador, su fuerza de trabajo. Aquí no se trata del capitalista como persona privada, sino del capitalista representante del sistema de producción capitalista, cuyas órdenes él cumple, ¿no? Sin que importe el caso si lo hace impulsado por codicia personal o por la competencia, ¿verdad? Como siempre en el mercado hay competencia. Y por eso él está insistiendo en los trabajadores que hay que producir más y hay que producir de mejor calidad, ¿verdad? Pero eso como que son gajes del oficio que hay entre las empresas, ¿verdad? Competir, competir y competir con el resto. Como vemos, pues, existe una contradicción entre los intereses de la clase obrera y los intereses de la clase capitalista, ¿verdad? La primera, o sea, la clase obrera aspira a reducir en todo lo posible la jornada de trabajo. La segunda trata y tiende a prolongarla todo lo posible. Entonces, el resultado de esta oposición entre las dos clases es una lucha que continúa en nuestros días, pero que ya existía desde siglos atrás y que siempre fue de extraordinaria importancia histórica. En esta lucha se ha puesto de manifiesto la solidaridad de los intereses de los proletarios, o sea, del proletariado, ¿no? Obrero. Esta lucha ha promovido la organización de la clase obrera y la evolución del movimiento obrero como movimiento político. La más importante de las consecuencias prácticas de esta lucha es la reglamentación oficial de la jornada de trabajo. Es decir, la jornada de trabajo normal. Y eso es donde lo vemos ahora, por ejemplo, para el caso de Guatemala, en el Código de Trabajo. Ahí está reglamentado, esa es la reglamentación oficial de la jornada de trabajo. La jornada normal, ¿no? Antes que en otros países, y más agudamente, las condiciones y causas de esta lucha se han presentado o se presentaron en Inglaterra, ¿eh? A la que se le llama la cuna de la industria moderna, donde por consiguiente también se ha solucionado más rápidamente que en otras partes. Los obreros de la industria inglesa fueron los campeones no solo de la clase obrera inglesa, sino de todo el proletariado moderno. Así como sus economistas fueron los primeros en atacar la teoría del capital. En ninguna parte puede seguirse con mayor claridad la lucha por la limitación de la jornada de trabajo y sus causas
como en Inglaterra, ¿no? Cuya prensa, debates parlamentarios, comisiones investigadoras e informes oficiales, sobre todo los de los inspectores de fábrica, ofrecieron un abundante material que no puede encontrarse en ningún otro país. Material único en la época que Marx determinó la primera parte de su obra El Capital, ¿verdad? Ya por los años de 1866, en ese año. Por eso Marx ha escrito tan detenidamente la lucha por la jornada normal de trabajo. Está en Inglaterra. Su exposición se completa con el libro de Engels. El libro se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. Este libro llegó hasta el año 1844, el de Marx hasta 1866. Sin embargo, su descripción de la lucha por la jornada normal de trabajo posee aún hoy un interés que no es meramente histórico. ¿Por qué? Porque las condiciones a que se refiere, las tretas, las intrigas y subterfugios del capital para alargar en lo posible la jornada de trabajo o convertir en ilusoria su reducción forzada, la actitud de los partidos políticos y de la clase obrera frente a estas maquinaciones, que con ello es tan solo característico que su ulterior evolución en el continente parece un plagio de lo acaecido en Inglaterra. Entonces las condiciones que Engels describió en la época de Marx, lo hizo 40 años antes y más 20 años, puede hallarse todavía muy viviente en nuestro medio, ¿no? Las escasas investigaciones privadas e informes oficiales que se conocen acerca de en esa época se desconocían, en esa época se conocían de las condiciones de la industria alemana y austríaca, no son más que una ilustración viviente de las afirmaciones del capital, ¿no? En el prólogo de su libro, Marx afirma que ha concedido tanto lugar en el primer libro del Capital a la historia, el contenido y los resultados de la legislación industrial inglesa. Porque una nación puede y debe aprender de otra, y porque su propio interés impone a las clases dominantes la eliminación de todos los obstáculos controlables legalmente que impiden el desarrollo de la clase obrera. Y en realidad las afirmaciones de Marx no carecieron completamente de éxito. ¿Por qué? Porque los hechos que reveló eran tan evidentes e irrefutables que no dejaron de hacer impresión no solo en la clase obrera, sino también en miembros sensatos de las clases dominantes, ¿no? Los adelantos en la legislación industrial de Suiza, Austria y Alemania se deben en gran parte a la influencia del capital, o sea, de esa obra de Marx, ¿verdad? Pero el número de los miembros sensatos, libres de prejuicio de la clase de la burguesía y la afluencia política de la clase obrera, aún en esa época se consideraban aún muy escasos. Y la impresión preponderante que se recibía al leer lo que escribía Marx sobre la legislación industrial no era de satisfacción, por lo que dicen ellos que lo que se ha conquistado ha sido más que una vergüenza por la enorme ignorancia que domina todavía entre nosotros, ¿verdad? Es decir, entre la gente de esa época respecto a la legislación fabril, o sea, de las fábricas, que permitía que en los parlamentos europeos se sacaran a relucir argumentos cuyo absurdo había sido demostrado en Inglaterra, o los hechos mismos, ¿no? Y que ahí
en el país del manchesterismo, ¿no? Porque fue en Manchester, al que tan frecuente se mira con altanería de fariseos, ya habían sido superados. Entonces, resulta imposible reproducir aquí más detalladamente la exposición del Capital, de la obra Capital de Marx, acerca de la jornada de trabajo. Se les recuerda a todos los que puedan hacerlo, pues estudiar directamente en el Capital los detalles de las condiciones de trabajo en las distintas ramas de la industria inglesa, donde la jornada de trabajo no estaba sometida a limitación legal alguna. El trabajo nocturno, del sistema de los turnos y de la lucha de la jornada normal, ¿no? No existen mejores armas para la legislación de protección al obrero que los capítulos 8 y 13 de esa obra del Capital de Marx. Quienes quieran leerlo lo pueden hacer, ¿no? En la reglamentación estatal de la jornada de trabajo en Inglaterra se podían constatar dos corrientes opuestas. Una que iba desde el siglo XIV al siglo XVII, periodo en el cual se promulgaron leyes para la prolongación de la jornada de trabajo. Y otra que empezó en los comienzos del siglo XIX, con una tendencia legislativa a reducir la jornada de trabajo. En los comienzos del desarrollo del sistema de producción capitalista, el capital era todavía demasiado débil para arrancarle al obrero una cantidad considerable de sobretrabajo por la sola fuerza de las condiciones económicas. Fíjense que todavía en el siglo XVIII se daba el caso de quejas contra los trabajadores industriales de Inglaterra porque solo trabajaban 4 días por semana, porque solo con esos días de trabajo ganaban lo suficiente para poder vivir toda la semana, ¿verdad? Entonces solo trabajaban 4 días, no les interesaba trabajar más, ¿verdad? A los trabajadores. En 1863, un orador de la Cámara Baja del Senado de Inglaterra, de Pedro Ferran, dijo: la industria algodonera solo cuenta con 90 años. En 3 generaciones de la raza inglesa ha devorado a 9 generaciones de obreros de algodón, imagínense. O sea que apenas 10 años duraba cada generación de obreros de algodón, ¿no? Pero los fabricantes no se dejaban desconcertar, ¿no? ¿Por qué? Porque pese al rápido desgaste de vidas humanas, no se producía ninguna disminución, pues ninguna merma en las fuerzas de trabajo disponibles. Desde la llanura, desde Escocia, Irlanda, Alemania, afluían en masa hacia los distritos industriales ingleses y hacia Londres los candidatos a la muerte, ¿va? Que emigraban de su patria, de su país, ¿va? Ya sea por la ruina de la industria local o por la transformación de los campos de cultivo en campos de pastoreo, etcétera. Entonces desde ahí llegaba gente a trabajar en Inglaterra, de Irlanda, Alemania, ¿verdad? Llegaba bastante gente a pedir trabajo. Pero si bien la perspectiva de la decadencia de la población inglesa no impedía a la clase de los fabricantes como tal prolongar la jornada de trabajo, debió despertar, sin embargo, la preocupación de los estadistas ingleses y hasta de los miembros más previsores de esta misma clase. Y se preguntaban qué sería de Inglaterra y qué de su industria si el capitalismo seguía absorbiendo en tal medida su población. Es decir, había necesidad de que los ingleses no querían trabajar, ¿no? Porque, como digo, en 90 años, 9 generaciones, ¿no? Que tenían que jalar gente de todos esos países, Escocia, Irlanda, Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Inglaterra y qué de su industria si el capitalismo seguía absorbiendo en tal medida la población? O sea, la iba como disminuyendo, ¿verdad?
Así como se hizo necesario en todos los estados capitalistas ponerle un alto, un coto a la destrucción de los bosques por parte del capital, así se impuso también la necesidad de limitar la explotación rapaz de la fuerza de trabajo nacional. Los estadistas que reconocieron esa necesidad fueron estimulados por el movimiento obrero inglés, que dicho de paso fue el primer movimiento moderno de este tipo. Ya Robert Owen señaló al comienzo del siglo XIX la necesidad de una limitación de la jornada de trabajo, e introdujo realmente en su fábrica, o sea, Robert Owen tenía una fábrica, y él introdujo realmente en su fábrica, y con el mejor éxito, la jornada de 10 horas y media. Entonces el movimiento obrero, que a partir del año 20 asumió proporciones siempre más imponentes, y que organizado de 1835 como Partido Chartista, arrancó a las clases dominantes de Inglaterra una concesión tras otra. Se había propuesto como fin principal el sufragio universal, o sea, el voto, y la jornada de 10 horas, porque trabajaban más de las 10 horas. Entonces la tenacidad y la exasperación con que se desarrolló esta lucha, la astucia que pusieron en juego capitalistas y juristas para anular toda concesión conquistada, el coraje y la energía con que los inspectores de fábrica intervinieron en favor de la clase obrera, hasta enfrentar a los ministros de Estado, destacándose sobre todos ellos Leonardo Harner, cuya memoria debía ser honrada por los obreros del mundo, las promesas de los librecambistas a los trabajadores de conceder la jornada de 10 horas mientras los necesitaran para romper el juego con el más desvergonzado cinismo. Su promesa apenas consiguieron la superación de los derechos de importación. En fin, la actitud amenazante de los obreros que impusieron la jornada de 10 horas, por lo menos durante algunas categorías de trabajadores, todo ello se describe con vivacidad y abundancia de detalles y citas en esa obra de Marx llamada El Capital. Desde el comienzo del año 1850, el movimiento obrero en Inglaterra entró en cauces más tranquilos. No pudo sustraerse a la repercusión de la derrota de la clase obrera en París y de la represión pasajera de la revolución en todo el continente. Por otra parte, poco a poco se realizaron en lo esencial las aspiraciones del movimiento cartista, a la vez que la industria inglesa tomaba un colosal incremento a costa de la industria de otros países, en cuyo torbellino fue arrastrada también la clase obrera inglesa, que por consiguiente creyó que existía una armonía entre los intereses del capital y del trabajo inglés frente al capital y al trabajo de los extranjeros. No obstante, la industria inglesa continuó progresando aún en este periodo de tranquilidad, ¿no? Por la ley del 27 de mayo de 1878, fueron finalmente simplificados y codificadas todas las conquistas legislativas desde el año 1802 a 1874, que abarcaron 16 diversas leyes de fábrica. La conquista más importante de esta ley consistió en la anulación de la distinción entre fábrica y taller. Esta ley de protección del obrero no valió solo para las fábricas, sino también para los talleres menores y hasta en cierto grado para la industria doméstica.
Es verdad que la protección de la ley no se extendió a los obreros adultos, sino a los niños, a los jóvenes y a las mujeres. Los niños menores de 10 años estaban absolutamente excluidos del trabajo industrial. Los niños de 10 a 14 años podían trabajar solo la mitad del horario de los jóvenes, que eran de 14 a 18 años, y de las mujeres. Para estos, el trabajo semanal era de 60 horas, con excepción de las fábricas textiles en las que solo se permitían 56 horas, ¿no? Los domingos, Navidad y Viernes Santo, quedaba prohibido trabajar a todas las personas comprendidas en esta ley. Además, había que concederles 4 días feriados y 8 medios feriados, que no fueran domingos, ¿no?, por año, de los cuales la mitad, por lo menos, debían ser en el periodo señalado entre el 15 de marzo y el 19 de octubre de cada año, ¿no? Naturalmente, en la mayoría de los casos se redujo a 10 horas también el tiempo de trabajo de los hombres en la fábrica donde estos trabajaban con mujeres y niños. Cuán necesaria era, sin embargo, la extensión de esta ley a los hombres adultos, que lo demostraba la miserable situación de los obreros ingleses en las ramas del trabajo no protegido legalmente, que se hayan excluidos de aquel núcleo privilegiado de trabajadores que, merced a una serie de circunstancias favorables, constituían una aristocracia del trabajo. En las filas de estas capas de obreros no protegidos y explotados, había surgido en los últimos años un poderoso movimiento que se propagaba también a los obreros de mejor posición y dominó a todo el movimiento obrero inglés, ¿verdad? Su primera aspiración fue la reducción legal de la jornada de trabajo a 8 horas, sosteniendo que la protección de la ley no debía abarcar, como en el pasado, solo a las mujeres y a los niños, sino que también debía hacerse extensiva para los hombres adultos. Naturalmente, contra el movimiento de las 8 horas se levantaron las mismas objeciones que se presentaron antes contra el movimiento en favor de las 10 horas, ¿no?, y que ya entonces se revelaron como infundadas. Ni una sola de las siniestras profecías de los adversarios de la jornada normal de 10 años se había cumplido. Al contrario, las consecuencias de la jornada normal fueron extraordinariamente favorables. La jornada normal había salvado efectivamente de su destrucción a la clase obrera inglesa, y con ello de la ruina a la industria inglesa. Lejos de obstaculizar el desarrollo de la industria, la introducción de la ley de 10 horas fue acompañada por un incremento inaudito de la industria inglesa. En la Inglaterra mercantilizada por el espíritu de Manchester, la jornada normal se había convertido en una institución nacional que nadie se atrevía a atacar. Hasta los fabricantes que otrora trataron por todos los medios de impedir la introducción y luego la aplicación de la jornada normal, se vanagloriaron de ella, ¿verdad?, y afirmaron que es una de las causas principales de la superioridad de la industria inglesa sobre la europea continental, ¿verdad? Es decir, recuerden que Inglaterra pertenece a Europa, pero es una isla, mientras que en Europa continental es el resto de países, Portugal, España, Francia, Alemania, Holanda, etc.
El ejemplo de Inglaterra y la evolución del capitalismo, con sus consecuencias en los países del continente, había demostrado a toda Europa la necesidad de una reglamentación del tiempo de trabajo, la que había sido puesta en práctica en mayor o menor escala, según la importancia del movimiento obrero y el criterio de los partidos políticos dominantes. Es decir, según el grado de superación del estrecho punto de vista de los fabricantes. La más adelantada entre las legislaciones de protección al obrero fue sin duda la de la Confederación Suiza. La Ley Federal del 23 de marzo de 1877, que reemplazó las diversas leyes cantonales de fábrica existentes en aquel entonces, estableció una jornada de 11 horas para todos los obreros fabriles. Esta era más amplia que la ley inglesa, que no protegía a los hombres adultos, pero era más atrasada en cuanto que fijaba en 11 horas en vez de 10 el tiempo máximo de trabajo, ¿no? Y no abarcaba en su radio de acción a los talleres menores y a la industria doméstica. Para los niños menores de 14 años, el trabajo en las fábricas se hallaba totalmente prohibido. Para los niños de 14 a 16 años, el tiempo de instrucción en la escuela y el de trabajo en la fábrica no debían pasar en conjunto de las 11 horas diarias. Francia obtuvo su primera legislación industrial en 1941. Me imagino, en 1941. Fijaba en 8 horas el trabajo diario de los niños entre 8 y 12 años. Y en 12 horas el de los niños entre 12 y 16 años. Pero hasta esta miserable ley solo quedó en el papel, ¿no? Igual que la jornada normal de 12 horas para todos los talleres y fábricas. Ley cuya sanción había sido impuesta bajo la previsión de la Revolución de 1849. Faltaban inspectores que vigilaran la aplicación de la ley. Es con la ley del 9 de mayo de 1874 que se dio el primer paso a la segunda legislación más seria de protección al obrero. Esta prohibía el trabajo de los niños menores de 10 años, de 12 años en ciertas ramas de la industria y prohibía totalmente el trabajo de los niños menores de 10 años. Fijaba en 6 horas la jornada de trabajo de los niños de 10 a 12 años y en 12 horas las de los jóvenes de 12 a 16 años. Para la aplicación de esta ley fueron instituidos inspectores de fábrica, apoyados por comisiones locales. En industria, rigió desde el 11 de junio de 1885 la jornada normal de 11 horas para la fábrica. Si bien existía una cláusula que permitía al ministro de Hacienda prolongar en 1 hora la jornada de trabajo para ciertas ramas de la industria. Los niños menores de 12 años no podían ser empleados regularmente en el trabajo industrial ni en los talleres menores. Para ayudantes jóvenes, es decir, para los sabios del Parlamento austríaco y también para los de otros países, la infancia termina a los 12 años de edad, en la que el niño se convierte ya en una persona joven, ¿verdad? Pero para ellos entonces el máximo de trabajo diario se estableció en 8 horas. Mucho peor que las legislaciones de protección obrera consideradas hasta aquí es la de Alemania, aunque es la más reciente entre ellas, ¿no? La ley industrial de protección al obrero en esa época estaba en vigor y todavía uno, ¿no? Imagínense, desde mayo de 1891, ¿no?
establece que no pueden emplearse en las fábricas a niños menores de 12 años. Los niños de 13 a 14 años no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Los de 14 a 16 no más de 10 horas. Para las obreras de 16 años se establece una jornada normal de 11 horas. En cambio, los trabajadores adultos pueden seguir siendo explotados arbitrariamente, como en el pasado. Las leyes de protección al obrero en los demás países de Europa son más bien insignificantes. Se refieren casi exclusivamente a los niños que trabajan. En los Estados Unidos, sobre todo en los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Ohio, poseen leyes de protección de los niños en las fábricas y por lo general también a las mujeres. La mayoría establece una jornada de trabajo de 10 horas como máximo para las personas comprendidas en la ley. Solo Rhode Island establece un máximo de 11 horas. El trabajo de los niños menores de 13 años está prohibido en Pensilvania. El de los menores de 12 años en Rhode Island. El de los menores de 10 años en Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts y Nueva Jersey. En los demás estados no existe límite de edad. En general, en los Estados Unidos va ganando terreno, si bien no legalmente, por lo menos de hecho, la jornada de 8 horas. Lo mismo sucede en Australia. Por fin, en los últimos años están surgiendo y propagándose aspiraciones que tratan de transformar la reglamentación de la jornada de trabajo, hasta ahora circunscripta a las fronteras nacionales, en una cuestión internacional común a todos los estados capitalistas. Al principio abogaron en este sentido los obreros de Suiza, Francia, Alemania y Austria, pero con el tiempo también los gobiernos se vieron en la necesidad de considerar este problema. El gobierno federal de Suiza fue el primero en declararse en favor de una legislación internacional de protección al obrero. Por sus esfuerzos para interesar también a otros gobiernos, fracasaron frente a la actitud negativa del gobierno del Imperio Alemán. La jornada normal era un tema de horror para Bismarck. Que a él le decían el canciller de hierro. Entonces, la caída del canciller de hierro abrió también el camino al progreso de protección obrera en Alemania. Durante un tiempo, la nueva tendencia pareció orientarse decididamente hacia las reformas sociales. Entre otros puntos de su programa, hizo suya también la idea de una legislación internacional de protección obrera. En marzo de 1890, el emperador Guillermo II convocó en Berlín a una conferencia de representantes de los estados europeos para la discusión de ese proyecto. Pero se sabe que esta conferencia no tuvo éxito. En cambio, la acción internacional de la clase obrera en favor de la jornada de 8 horas, iniciada con el Congreso Internacional de París de 1889, adquirió la importancia de un movimiento histórico mundial, ¿no? La celebración del 1 de mayo, que constituye una demostración en favor de la protección internacional al obrero, se ha convertido en una grandiosa manifestación de la victoria del proletariado internacional en la lucha, ¿no? Me dice desde cuándo venimos celebrando el 1 de mayo como el Día del Trabajador, ¿no? 1889. Bien, jóvenes.
Vamos a quitar la presentación. Este ha sido el tema de la clase del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o tenga alguna duda, este es el espacio para que lo hagamos. Híjole. Miren, se me olvidó. ¿Alguien de ustedes logró hacer algunas capturas de pantalla?